Y el tema lo habíamos adelantado antes de la pausa, el proyecto de ley que modifica la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, tema para nuestro especialista Raúl de la Torre. Así es, Pedro, y les cuento que hay un debate en el mundo con respecto a cuál es el rol de los bancos centrales, y mientras unos opinan que el rol único del Banco Central, de un Banco Central, es la preservación de la moneda, es decir, luchar contra la inflación, y si para esto tiene que aplicar una política monetaria restrictiva, recesiva, que provoque, como dicen algunos, un enfriamiento de la economía, que la aplique porque esa es su función. Otros dicen que no, que la política monetaria tiene que estar vinculada a la política económica, entonces tiene un compromiso con el crecimiento, con el desarrollo, con el empleo. El modelo que tiene Argentina, en el que trae Argentina, es el primero, el de la política antiinflacionaria. Lo que se va a proponer hoy en el Congreso es justamente que pase a ese segundo modelo, un Banco Central más comprometido con el crecimiento, el desarrollo y el empleo. Y esto es una reivindicación que desde hace muchos años pelean algunos especialistas como Alejandro Banoli, que hoy nos visita, presidente de la Comisión Nacional de Valores, pero un analista, un especialista en mercados financieros y mercados capitales desde hace un largo tiempo, y así lo hemos seguido. Banoli, bienvenido. Y un día trascendente, indudablemente, para los que lucharon por este proyecto, por esta propuesta, ¿no? Bueno, muchas gracias, buenos días. Sí, indudablemente, yo creo que esto forma parte de una serie de reformas muy necesarias desde hace muchos años, ¿no? Porque implica revertir la política neoliberal de los 90, y en este sentido el hecho de que el Banco Central no pudiera abocarse o no lo pudiera hacer con todas las herramientas necesarias a tener una política cambiaria, una política de crédito orientada hacia la producción y el crecimiento, era una restricción. Que un Banco Central no pudiera coordinar con el resto de las políticas también era un problema. Entonces creo que esto también va en el sentido de saldar este debate que vos decías, porque lo cierto es que en el mundo hubo un predominio, una hegemonía de este paradigma de un banco central que solo se preocupa por la inflación, y todos sabemos lo que pasó en el mundo. Por ejemplo, los bancos centrales no pudieron tampoco afrontar las crisis financieras adecuadamente, ¿no? Y en este sentido también es importante destacar que incluso en aquellos países, por ejemplo, en los Estados Unidos también, en los Estados Unidos la Reserva Federal tiene lo que se llama el mandato doble, esto es, la estabilidad de precios, pero también defender el pleno empleo, que fue el paradigma histórico desde los años 30 y 40 y el que tenía la Argentina hasta la reforma del 92. Claro, y que Cavallo cambió y transformó en el mandato único del tema de la preservación de la moneda. Esto tuvo bastante que ver con la convertibilidad, yo diría una de las herramientas fundamentales de la política de la convertibilidad. Bueno, así es, ¿no? Yo creo que esto tiene que ver básicamente, o sea, en la convertibilidad un banco central no tenía ningún sentido, más allá de administrar las reservas, porque no había política monetaria, así que dentro de esa lógica era coherente, no una lógica que nos llevó a donde nos llevó, pero en un contexto donde un banco central puede y debe hacer una política económica activa, que tiene que regular el crédito, la moneda, en función de los ciclos económicos, es absolutamente necesario que tenga un mandato, porque imaginemos, hay muchos países africanos que tienen tasa de inflación 0, 1%, ahora eso es deseable. Entonces yo creo que es muy importante que el Banco Central haga todo lo que tiene que hacer para que haya una baja tasa de inflación, pero en un contexto donde eso sea compatible con crecimiento, con desarrollo, con equidad social. Sí, el objetivo de esta reforma está tan apuntado al tema del crecimiento, el cuidado del pleno empleo, el desarrollo. ¿Cómo se comprende que los sectores de la oposición en bloque se opongan? Ninguno de estos sectores, más allá de que se trata de algunos, son de centro derecha o han tenido que ver algún vínculo con el sistema financiero anterior, uno lo entiende, pero otros sectores de centro-izquierda tampoco apoyan esta propuesta. ¿Cómo se explica esto? Yo creo que esto tiene que ver con el drama de la Argentina de los últimos años, ¿no? Yo diría, algo que propone un gobierno se lo rechaza porque lo propone el gobierno, ¿no? A mí me resulta muy lógico que algunos sectores ligados a sectores de derecha o sectores que históricamente han representado a los sectores financieros concentrados, se opongan. Me parece coherente y esperable. Ahora,
sí me resulta muy difícil que sectores políticos que históricamente han defendido banderas progresistas, o al menos teóricamente, o cuando han sido gobierno también han sostenido la necesidad de que haya políticas económicas al servicio del desarrollo, se opongan a esto, porque esto excede la lógica de un gobierno, tiene que ver con una discusión de, nuevamente, un modelo de país. Y creo que precisamente el hecho de que haya un Banco Central que no sea miope, que no sea rehén del sistema financiero, sino que pueda articular con el resto del gobierno, ¿no? Es realmente esquizofrénico, ¿no? De que, digamos, ahora, porque obviamente hay un contexto en este gobierno donde el Banco Central, dentro de su independencia, coordina. Pero ha ocurrido en el pasado, o ocurre en algunos otros países vecinos, que hay políticas progresistas y banqueros centrales que se sientan en su trono y tienen políticas monetarias que son contradictorias, y eso genera malos resultados, ¿no? Entonces, bueno, yo espero que a lo largo del debate haya un replanteo por parte de algunos de esos sectores opositores, porque nuevamente, hacia adelante, creo que la posibilidad de hacer esta reforma es bueno para el país y es bueno para que se pueda desarrollar cualquier proyecto progresista con este gobierno o con otro gobierno. En vinculación a esto, la otra pregunta que quería hacerte es ¿por qué crees que un proyecto que tiene todos estos contenidos en materia de ampliar la capacidad de regulación, de tener una herramienta que apoye desde el crédito también el crecimiento y el desarrollo de la actividad productiva y de las pymes, ¿por qué cuando algunos medios lo transmiten, o la mayoría, yo te diría, de los medios lo transmiten, simplemente lo reducen a a las facultades que se le va a dar al Banco Central para hacer uso de las reservas? Parecía ser que este título es el único contenido de la reforma al Banco Central que se está discutiendo. Y bueno, creo que esto se emparenta con lo que hablábamos recién. Me parece que hay una sinergia muy clara entre algunos sectores de oposición y algunos medios de prensa, ¿no? En este sentido, bueno, en algunos casos, históricamente han representado posiciones neoliberales, digo, algunos medios financieros o algún medio histórico tradicional, ¿no? Como el diario La Nación, por ejemplo, bueno, es su línea editorial histórica. En los otros casos, bueno, nuevamente creo que tiene que ver con este juego donde a lo largo de todos estos años y particularmente a partir del año 2003, les molesta que haya un proyecto que intente transformar la realidad y enfrentar y cuestionar estos bolsones de poder que llevaron a la Argentina a la crisis. Entonces, de alguna manera creo que hacen como una suerte de mascarón de proa de sectores de oposición a los que ven debilitados en un intento de quitarle herramientas al gobierno, ¿no? Pensemos qué importante fue que el Estado pueda disponer de las reservas, ¿sí?, para pagar la deuda. Qué importante es que pudiera evitar el endeudamiento, pudiera evitar el ajuste, ¿no? Yo creo que esto lo discutimos también cuando fue la salida del presidente del Banco Central anterior. Creo que en última instancia lo que se está discutiendo es que el Estado pueda tener autonomía para administrar sus recursos y evitar los dos males endémicos que hubo en todos estos años, que es la borrachera del endeudamiento o un ajuste que llevó a la crisis. Alejandro Banoli, con nosotros contándonos un poquito más de este proyecto en un día, repito, trascendente para muchos que han peleado para que el Banco Central fuera también una herramienta para el crecimiento, la equidad y todos los objetivos de una política. Gracias, Alejandro. Bueno, seguiremos seguramente invitándote para seguir analizando después cómo va a ser en la práctica la aplicación de esta reforma.